¿Qué tal, amigos? Sean muy bienvenidos a este nuevo episodio, por fin, después de tanto del panel al pixel. Ya sé que le surgía su dosis semanal, ahora casi trisemanal, de el panel al pixel. Yo soy Buen Kikón y conmigo me acompaña mi compis Harry. ¿Qué tal, amigos del Panel al Pixel? Pues estamos de vuelta. Gracias por su paciencia tan paciente de pues estos nuevos programas. Pues sí, como ya mencionó el buen Kik, pues hemos tenido por ahí unos problemillas técnicos, pero ya estamos aquí de regreso y esperemos ya no tener tantas dilaciones, ¿no? Entonces también, bueno, próximamente redes sociales, que también andamos trabajando un poco en eso, para tener ya listo ya los pequeños contenidos, ¿no? Para que ahí también nos vayan acompañando y ir creciendo en esta comunidad, ¿no? Efectivamente. Entonces, pues vamos a darle que es mole de olla y a lo que vinieron, al chisme, por ahí dirían. ¿Qué tenemos hoy, mi Exactamente. buen Kik? Pues estuvimos platicando, justamente han estado sucediendo sucesos aquí en nuestro país, medios, pues vamos a poner ya, lo que viene de 2026, para no poner un adjetivo y vayamos a ser cancelados o demás. Hay un tema muy en boga ahorita respecto a los videojuegos, que es este impuesto del 8%. Entonces, me gustaría hacer un viaje al pasado. Pues somos como tal gamers, hemos jugado mucho en toda nuestra vida, prácticamente desde, no sé, desde muy, muy niños. Y justamente, ¿cómo llegamos a este 8%? ¿Cómo ha evolucionado la compra? ¿Cómo hemos nosotros adquirido nuestros videojuegos? Ya sea pues porque nos lo traían antes de Fayuca, porque lo comprábamos aquí, allá. Entonces vamos a hacer un viaje al pasado, vamos a revisitar algunos lugares, vamos a contar anécdotas en este episodio. Y justamente me gustaría preguntarte a ti, Harry, tú que tienes un poquito más de experiencia en el trayecto de vida que yo, ¿cómo empezaste tú, en tu primera adquisición de videojuegos y demás? Que me imagino, obviamente, que eran tus papás quienes te fomentaron esta bonita adicción. Adicción, sí, efectivamente. Pues bueno, haciendo un poco memoria y ahora sí que yendo al pasado, los primeros contactos que yo tuve fueron con las Arcadias. Realmente con los videojuegos fue mi primer contacto con las Arcadias, el poderosísimo Centrípete, que además venía solo con un botón y venía con una bolita. Creo que esto ya se los había comentado, ¿no? O sea, es una tracolla y movías y disparabas. Y eventualmente, pues bueno, ya hacia el 85, 86, por ahí así, tuvimos con mis hermanos y yo, pues fuimos recibidos para Navidades con una bonita Atari 2600 y varios cartuchitos, ¿no? Que venían de regalo de Navidad, ¿no? Entonces a esa primer consola del Atari 2600 le dimos hasta que los joysticks pudieron. Y también el cargador, como se murió. Y justamente de lo que comentabas, de cómo comprábamos y cómo consumíamos, en esos entonces, pues el Atari 2600, pues ya, no diría que ya era una consola vieja como tal, pero sí ya empezaba a penetrar el poderosísimo NES en México, entonces ya pues era un poquito más fácil o accesible conseguir los cartuchos de este Atari 2600. Entonces, créanlo o no, llegué a poseer una poderosísima copia del E.T., del infame E.T. De haber sabido de cuán infame era en ese momento, no hubiera, bueno, más bien no hubiéramos cedido la copia, ¿no? Porque no nos dijeron, Sí, bueno. porque se hizo mega de culto ya esa copia justo. Sí, porque además recordemos que se volvió en algún momento los media, mito urbano de que no existía la copia, ¿no? De que no había copias físicas. Y sí, yo sí llegué a tener esa copia física, sí llegué a jugar esa cosa, casi llegué bueno, con mis hermanos, llegar a terminar esa mafufada de Si juego. era, si era tan malo como dicen.
Sí, no, era injugable, o sea, llegaba un momento en donde, pues, como en la película, la vida de E.T. se iba disminuyendo, ¿no? Entonces tú tenías un contador que propiamente era el de los pasos, entonces dependiendo de si te movías, si caías en ciertas zonas, si utilizabas tus poderes, porque aparte el E.T. utilizaba como poderes de levitación que tenías que activar utilizando el botón. Entonces el E.T. estaba de este tamaño, cuando tenías los poderes se le levantaba la cabecita y ya empezaba a volar, ¿no? Oye, O si tenías que reanimar la flor, hacías lo mismo, ¿no? Entonces, era una porquería. ¿y cómo le hacían tus papás en ese momento para justamente conseguir esta consola, estos juegos? Justamente la consola sí fue, digamos, original, no de segunda mano, pero ya los juegos posteriores que fuimos adquiriendo sí fueron de segunda mano. Entonces, este E.T. me acuerdo mucho que lo compré en el centro de la Ciudad de México en esos años, en los 80s, pues era una romería lo que es el Zócalo de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, por todos lados veías puestos, por todos lados había gente vendiendo algo, y justamente en uno de esos, en una de las calles, ahorita no recuerdo en cuál calle, ya llegando casi a la Torre Latino, para los que sean de Ciudad de México, pues, y más o menos de las rodadas sabrán que, pues bueno, las romerías que se hacían. Entonces, en uno de esos puestecitos estaba el cartucho de E.T., entonces habían otros, y el único que identificaba yo pues, era el de E.T., y dije, y aquí soy ¿no? Entonces, así fue como nos hicimos de esa copia, una mano de E.T., ¿no? Oye, y por ejemplo, pues no sé, con amigos de la escuela, te estaba esto de, pues te cambio, o préstame este y te presto este. Porque bueno, pues antes uno también se hacía bueno en los videojuegos porque pues, tenías ese juego y te lo tenías que aventar mínimo, si bien te iba 4 o 5 meses, sin que hubiera posibilidad de cambio. Entonces no sé ahí cómo le hacías. Pues lo teníamos que jugar y remasterizar y dominar lo más que pudiéramos, ¿no? Teníamos también ahorita de los que recuerdo, el Battle Tank, que de hecho hay una versión remasterizada en Switch que está carísima, a pesar de que es digital. Digo, a mi muy particular punto de vista, está muy cara para ser digital en la eShop. No sé qué tan bueno está el juego. Y una copia de Miss Pac-Man. Y desde ahí ya estaban los famosísimos 1000 en uno. Entonces, no era propiamente de nosotros, era de una vecina, entonces era pues, estarse prestando, ¿no? Entonces, ese le tenías que mover unas, como si fueran unos flip-flop, estos botoncitos que tienes que mover, entonces, Claro. dependiendo del código, te libraba el juego, ¿no? Entonces, ahí ya te echabas otros jueguitos, ¿no? Unos cuantos más. Entonces era buenísimo ese, ¿no? Fue la primera vez que conocí los 1000 en uno de los juegos. Eran una maravilla. Y justamente, pues bueno, en la Atari 2600 la donamos porque nos dijeron, ¿quieren otra consola? Pues esta ya no se puede quedar en casa, ¿no? Sobre todo para, en ese sentido, sí, mis papás eran muy, no restrictivos, pero sí de que fuéramos nosotros responsables, ¿no? De van a jugar, no se tienen que pelear, tienen que jugar entre todos, se tienen que turnar y nada más pueden 1 hora, ¿no? 1 hora y media ya. Si digo se acabó, se acabó. Entonces, pues tenías que cumplir con tus labores, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no era el de, ay, sí, vamos a jugar, ¿no? Entonces, pues vamos, o sea, crecimos con una responsabilidad de darle espacio y tiempo, ¿no? No como hoy en día que muchos esgrimen el argumento de que te puedes pasar 20,000 horas, pues sí te puedes pasar 20,000 horas, pero deben de estar los papás detrás para pues estar corrigiendo y guiando a los chicos, ¿no? Al chamaco. Pues mira, Exactamente. yo me acuerdo, a mí me tocó, mi primera sí, consola fue el Game Boy, la primera. Y fue regalada, me acuerdo que pues tenía la tía que viajaba a Estados Unidos constantemente y me trajo un Game Boy. Me acuerdo perfectamente la caja, el unicel,
el Dot Matrix with Stereo Sound de la pantalla y traía Tetris. De ahí, pues me aventé, pero te hablo del 90, yo creo, de 1990. Tendría escasos 3, 4 años de vida. Y para conseguir juegos de esa consola, me acuerdo que mis papás me llevaron a Pericuapa. Uf. Pero Pericuapa de justo de esos años, de 90 bajos, y era pues, el Pericuapa de lámina. Para los que no ubiquen, para los que se ubiquen en Ciudad de México, al sur de la ciudad hay un bazar muy famoso, porque pues, te vendía pues, fayuca, generalmente era fayuca, y cositas de marca que a lo mejor también te vendía Palacio de Hierro, Liverpool, Sears, pero pues eran, en ese momento sí eran más accesibles las cosas. Y eran muchos puestos, un bazar tal cual, y ahí me acuerdo perfecto de la compra de Mega Man 2, el cartucho de SNES de Mega Man 2, que con estas portadas de, pues que era Mega Man, pero que tenía una pistola súper horrible. Ah, sí. Sí. Me acuerdo también de Mario Land, de Super Mario Land, que se me lo regalaron, y del juego de las tortugas ninja también, todos estos para Game Boy. Era el 2, ¿no? Creo. Es que son hay 3 de Game Boy y los 3 son muy diferentes, o sea, no es como canónica y hasta cambian las artes, cambia todo. Este es el 2. Okay. El 2 el que tengo, Back to the Sewer, parece, y estaba muy difícil. De hecho, el único juego de todos esos que acabé, bueno, Tetris no tiene final, Mega Man, pero lo que es Mario Land y Tortugas Ninja jamás los acabé. Nunca los acabé, y también era pues, si quieres uno, acábalo casi. Digo, no tenía forma mis papás de demostrar si los acababa o no, pero pues nunca los cambié porque pues no, nunca los terminé de lo difícil que consideraba que estaban. Y sí era tal cual Pericuapa, o sea, todo lo que me recuerdo de mi niñez para en cuanto a videojuegos, era mucho Pericuapa, mucho Pericuapa, sobre todo en esa época del Game Boy. No sé si tú de Atari o de NES visitaste Pericuapa para adquirir tus videojuegos. No, fíjate que como lo mencioné de Atari, era normalmente ir al centro, ¿no? Para los de Atari era normalmente ir al centro de la ciudad, como ya mencioné, esta romería antes de que se organizara. Y para los de NES, entre que intercambiabas con amigos y comprabas y demás, mi hermano y yo principalmente los llegábamos a comprar en un tianguis que se llega a poner aquí, bueno, se ponía cerca de la casa. Entonces, pues ya era ver a ver qué había y los comprabas, ¿no? De a ver, tienes aquí, entonces nos íbamos haciendo de esos. Y también, pues obviamente, de las poderosísimas copias chinas que venían con el adaptador, ¿no? Entonces también eran mucho más baratos, o sea, tenías que comprar el adaptador, vamos a decir, te costaba unos 100 pesos, por decir algo, y el cartucho, pues ya te salía como en 50, 60 pesos, o sea, salía mucho más barato, aunque pues obviamente como eran copias chinas, muchas venían pues en idioma japonés y no Claro. venían las versiones occidentalizadas, ¿no? Igual, bueno, de ahí mi salto en el tiempo es al Super Nintendo, y me pasó similar como tú. Los videojuegos era estarlos cazando, tal cual. Y me pasó mucho también como te las versiones chinas, que en ese momento sí era como el mito de que te iban a descomponer la consola y demás. Digo, no había como tal candados multiregión, pero sí era extraño porque, por ejemplo, aquí en México Dragon Ball nunca llegó un juego en Super Nintendo. No, hasta ¿cómo se llama? Play 1, y además se pirata, ¿no? Porque El Final tengo, Bout fue el primero que llegó. tengo entendido que yo nunca he sido usuario de Play, o sea, he jugado Play más por amigos y conocidos, pero hasta donde yo sé, el primero era un Budokai, ¿no? Me parece. El primero de Super Nintendo no recuerdo bien qué era, porque creo que era como de aventurillas de Dragon Ball. Igual algunos de Game Boy, pero el que yo tuve fue el Z2, que fue el Budokai. Z2 Budokai, que era la saga de Cell y hasta Broly. Y era totalmente en japonés, era injugable.
pero a pesar de eso, como que uno se las ingeniaba, porque tenía amigos, llegué a jugar en casa de amigos, el de los supercampeones, que era peor de difícil, porque ese no llegó nunca y era un RPG. O sea, tú jugabas el partido y tenías opción de pase y tiro y tenías que aprenderte los kanjis, los caracteres para ver si querías pasar, si querías barrer, si querías defender. Era muy, muy difícil ese juego. Muy, muy difícil. Y también estaban los super compilados en Super Nintendo de 5 en 1, 6 en 1, donde, pues para los que se acuerden, estaban las versiones picadas del International Superstar Soccer. Me acuerdo que estaba fútbol peruano 96, fútbol peruano argentino 97, demás. Y la mayoría de esos eran justo de ese mercado de, pues ya tal cual, muy, muy, muy de una piratería medio underground, porque la piratería más o menos, o más bien la Fayuca, era sí de juegos originales, pero más del tipo compra-venta cambio. Voy a poner una imagen que me mandaste. No sé si recuerdes tú, justo locales con las paredes tapizadas de sí. videojuegos. Y lo que yo me acuerdo era los juegos de hasta arriba, eran los más baratos, los que acababan de salir. Te encontrabas Killer Instinct, te encontrabas, no sé, el Donkey Yoshi, Kong. Donkey Kong, todos esos. Entonces tú llegabas con tu cartucho, no sé, me llegó a pasar el de Tiny Toons que lo tenía y quería Killer Instinct. Ah, bueno, te lo tomo más 90 pesos para que te llevaras el último título. Y iban bajando los precios y hasta abajo pues ya te encontrabas títulos viejos, títulos pues ya de otra calidad y ya te salía, no sé, el cambio a 30 pesos, a 40 pesos. Y me acuerdo que mi papá me decía, pues nada, de aquí para acá, entonces jugar juegos triple A para mí era... Un lujo, ¿no? No, tenía que ser prestado, básicamente. Sí, muchas veces te prestaban juegos o por lo menos a mí, por ejemplo, un compañero me llegó a regalar el Robocop. Uy, El joya. uno, sí, 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 porque de plano nunca le gustó y dijo, no, ya, toma. Ah, bueno. Entonces, muy agradecido por el juego. Ese sí, me lo acabé varias veces. Muy entretenido, ¿no? Y creo que algo también importante que tuvimos en la niñez es de que, indistinto de que hoy haya juegos de mundo abierto y que 256 horas y etcétera, 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 un Red Redemption 2 y Breath of the Wild, cosas así. Pues antes tú les tenías que pues exprimir al máximo, ¿no? O sea, y además muchos juegos eran por puntaje y si de repente buscabas por ahí en alguna revista el truco secreto y tratar de sacarlo, ¿no? Sobre todo esta revista de Club Nintendo que ponía los retos, ¿no? Trata de sacar esto y pues ahí estabas jugando y tratar de lograr lo que te pedían para poder tomar la foto y decir, sí, sí lo logré y salir en la revista. También una revista un poco troll, porque me acuerdo de algunas cosas que según iban a pasar y nunca pasaban, como el Shenlong en Street Fighter, porque era un error de traducción de la historia de Ryu, o también que podías llegar, por ejemplo, en Mario World al 100 de estrellitas y no podías llegar al 100, y hasta te enseñaban según imágenes de que sí, qué pasaba cuando llegabas al 100%, te salía un Yoshi dorado, que era un bug tal cual. Entonces, sí, imposible olvidarlo, esos momentos maravillosos. Y ya posteriormente, ya empezó como que a haber más tiendas, me acuerdo, más lugares donde poder comprar como más establecidos. Se podía seguir comprando, pues, que en Sears, en Liverpool, etcétera, etcétera, pero me acuerdo yo, y sí lo voy a confesar aquí, es que después cuando llegó el PlayStation, que habrá sido lo que fue entre el 2000 y 2006, 2007, hubo un boom brutal en esa consola Sí, del Play mercado. 2. Exacto, lo que fue Play 1 y Play 2 fue un mercado brutal de piratería, porque si por algo son las consolas más vendidas de la historia, Sí, es claro, porque eran fáciles de... porque era el famosísimo chip. Era, Sí. y ahí ya las colecciones se exponenciaban brutalmente de videojuegos. Y además también, no solamente estaba el famosísimo chip, sino también recordemos que en más o menos en esa época es cuando
digamos, la ironía, si Nintendo creó a su máximo rival PlayStation creó al acabose de toda la industria, los emuladores, ¿no? También, Entonces, justo. pues la historia marca que hicieron un emulador para el Play 1 con ingeniería inversa, totalmente de cero, y pues los emuladores no son ilegales, lo que es ilegal es la distribución de la ROM y de la copia, ¿no? Ujú. Entonces, para Play 1 también se explotaron los emuladores y también los juegos piratas, ¿no? Porque si algún amigo tenía el original, perfectamente hacías la copia para casero y te la pones a jugar en tu emulador, aunque fuera con el teclado, ¿no? De manera muy, muy incómoda. Yo me acuerdo Entonces, perfecto, ajá, ajá, dale, dale. perdón, entonces creo que eso también ayudó a que de cierta manera el mercado de Play creciera, ¿no? Que a lo mejor alguien compraba una copia original pero pues esa copia original ya la corre en su PC, ¿no? Ujú. Justo. Creo que de todos modos no tienen o sea, tienen un número de hardware impresionante en ventas, pero el de software es una Sí, los videojuegos de esas consolas no están en los más vendidos. O sea, no te hacen pues no hay como correlación de que si yo te vendí 100 millones de consolas a nivel mundial, no sé, me ocurre Metal Gear Solid, tuvo que haber vendido 20 o 30 o 40, pues esos números están medios alejados justamente por lo que dices, tanto por la emulación como por todo el mercado pues de los bucaneros. Y para eso me acuerdo perfectamente del Pericuapa de estos años. Digo, esta ya es una foto más contemporánea, entre comillas, te hablo de esta foto de ser del 2008, 2010, pero antes sí me acuerdo que hasta tú pasabas con tu consola en los puestos y se peleaban para ti darte el chip. O sea, no sé, a lo mejor el local A4 me decía, yo te lo pongo por 300 pesos y te lleva 5 juegos, pero el local B19 te lo ponía por 200 con un juego. Pero después te encontrabas que el local en el último pasillo, ahí arrinconadísimo, te lo ponía en 150 con 10 juegos. Entonces ya era como, pues ya es una competencia para ver quién te invitaba justo a este mercado pues, del underground exacto, de este mercado, videojueguil. exacto, y pues ahí sí ya, te voy a confesar, como muchísimos latinoamericanos, seguramente pues mi colección de videojuegos pues ya era muy grande, que en ese momento eran relativamente caras estas copias, porque igual costaban como 60, 80 pesos, y de repente cuando ya se pusieron muy, muy de moda, porque también me acuerdo que tenía su chiste hacer una grabación para disco, porque un quemador de consola de casa, de estas computadoras que te vendían de las Compaq, no te saltaba como tal los candados que traía el disco original. Entonces como que había ahí un candadito raro, digo, evidentemente fue muy fácil de hackear, pero me acuerdo que era muy difícil para uno hacer sus propias copias. Sí, porque además solamente podías hacer copias que yo recuerde, copias de un juego que ya hubiera estado clonado, bueno, hackeado, Ujú, porque de ujú. otra manera, como dices, de un original no era posible, porque además, que yo recuerde el original, bueno, si ustedes todavía conservan sus CDs originales sin que les haya caído se les haya caído la pintura y demás, si se fijan en la parte de atrás, todo el disco se ve rayado. Exacto. Entonces, cuando tú sacabas una copia que no tenía, o sea, que no le brincabas las protecciones, te copiaba la información, pero nomás te rayaba lo mínimo, o sea, no lo hacía como, digamos, a lo largo, ¿no? No en todo el CD, entonces ahí sabías que la copia fracasaba estrepitosamente, ¿no? Entonces Ujú. ahí las personas que se dedicaban a eso, no sé cómo le hacían antes de la época de internet, pues yo creo que era de, a ver, te paso te paso aquí, fulano me dijo, perengano. Entonces digo, considerando lo que no había internet o tutoriales, YouTube, como para decir, hazle así, baja aquí, baja allá, métele, muévele, mis, re, mis respetos en ese sentido, ¿no? Y hablando de eso, y sobre todo tú que eres más, que tú casi no saliste del mundo de Nintendo, la 64 no fue como tal hackeada. Era muy difícil encontrar una copia de 64. O sea, sí había, me acuerdo,
pero esa copia prácticamente sí te fregaba a la consola. Sí, de hecho lo que se hacía en muchas ocasiones era de juegos originales que no vendían, que no los querían ni sus desarrolladores, utilizaban esas placas base y les instalaban ya el chip del, digamos, clonado, ¿no? De un Donkey Kong, de un Mario, y como la tarjeta era la tarjeta base, era la original, entonces lo leían y vámonos. Entonces también tengan mucho cuidado a los que sean coleccionistas de 64, que no les vayan a meter uno de estos juegos, ¿no? Porque justamente vamos, pues los juegos originales de cada juego, valga la redundancia, tienen una placa propia y tienen un número de serie. Entonces, si el número de serie no coincide con, si mal no recuerdo, con el chip, entonces, pues temo decirles que su cartucho es pirata. Entonces, de hecho, muchos que hacen reparaciones y preservación de cartuchos de 64, pues hacen esto, ¿no? Hacen esta trampa de soldar y pegar en otras placas, ¿no? Entonces, pero bueno, quiero suponer que esas personas son suficientemente honestas para decirte, es original, pero tiene otra placa, ¿no? Justo, y porque sí, no me acuerdo de, pues o sea, no hago match como con esas versiones pirateadas. Después vino justo el Play 2 y el Cubo, me parece, que el GameCube también, esa fue otra consola totalmente inmaculada, hasta ya muchísimos años después, y fue, pues ya hay un tema de Nintendo, digo, estaba bien que no permitiera la piratería, pero pues ya ahí fue un tema de, pues por eso fracasó, entre comillas, porque te sale el PlayStation 2, que fue también una consola facilísima para quitarle sus candados, y te sale el Xbox de Microsoft, que también fue otra consola súper fácil porque ya cuando te abren esta posibilidad con un puerto USB, pues ya era como, ay, le conectabas no sé qué y le abrías no sé qué y vénganos tu reino. Y pues el Cubo nunca tuvo esa posibilidad pues de ser De ser, violentada. sí, claro. Sí, hasta el Wii ya muy avanzado, ¿no? Que se pudo piratear y que incluso hoy en día no hay, si le buscan un poco, pues pueden encontrar cómo sacarle provechos adicionales, ¿no? A sus consolas de Wii, si las tienen, ¿no? ¿Tú crees Incluso que todo como, esto haya afectado justo a los precios de hoy? perdón, ¿cómo? ¿Tú crees que todas estas ventas, todo esto te haya afectado los precios de hoy? O sea, todo eso, ese momento que habrá sido como del 2000 al 2008, que fue, pues sí desarrollaban juegos, hay grandes clásicos en esa época, pero que la mayoría fueron, pues sí, pirateados. ¿Crees que haya afectado a la industria hoy y a los precios que estamos pues pagando hoy? Sí, creo que es parte del problema de los precios de hoy en día. No creo que sea una consecuencia directa porque al final del día, como ha ido evolucionando el mercado, pues hubo un momento en donde, pues justamente la piratería hizo accesible, ¿no? Al crecimiento del mundo gamer y muchos que hayan empezado jóvenes en el momento que ya tienen un poder adquisitivo, pues ya se meten de lleno, ¿no? Entonces da una falsa sensación, como lo que pasó en la pandemia, de que pues nos mandan a guardarnos y se disparan los números de ventas en videojuegos y demás, empiezan a contratar gente y dicen, de aquí soy, suben precios de videojuegos y al final del día, pues estamos teniendo esta contracción, ¿no? De venta de videojuegos y de precios que, pues, digo, todas cojean y se ha vuelto oneroso, ¿no? Incluso, pues, como lo comentabas al principio, aquí en México, ahorita que van a meter este impuesto para videojuegos violentos, cualquier cosa que eso signifique, va a ir con un 8% más, aparte de los impuestos que ya se le meten, más aranceles, más un largo etcétera, ¿no? Entonces, pues realmente yo diría que el mercado como tal no es, o sea, sí es un lujo, pero no es como un lujo de, vamos a decirlo, de clase media alta, es más como de
de clase media baja tu mayor mercado, ¿no? Entonces, no es tan acorde los tiempos o los costos a lo que realmente es el jugador promedio, ¿no? Entonces, y creo que por ahí pues, van mal los análisis, ¿no? De las compañías y en este caso, pues de los gobiernos, ¿no? Ujú, ujú. Y fíjate, ahorita que dices eso justo, porque pues sí he visto que han crecido los costos, pero digamos que toda esa parte del 2000 al 2008 me la perdí en cuanto a precios. No adquirí no adquirí uno original, uno original, entonces no sé cuánto fue esos precios pues en ese momento. Y Pues te digo, fíjate que, ajá. perdón, sí. No, o sea, te digo, yo vine a volver a comprar un juego original hasta la Xbox 360 porque tardaron mucho en liberarla. Entonces, no sé, de que mi papá pagaba, pues no sé, te digo, 100 pesos por un cambio de un juego de Super Nintendo en el 97. De repente mi salto que ya era con mi dinero a pagar 800 por un Grand Theft Auto 4, que creo que esto costó 800, 900 pesos en el 2009. Entonces, digamos que ese salto en el tiempo, pues no, yo no adquirí de este mercado original. Uh-huh. Claro. Pues es que también hay que considerar otra cosa, ¿no? Inflación, de cómo andaban esos precios, porque a principios de los 2000 yo tenía la Game Boy Color, entonces principalmente compraba juegos de Game Boy Color y todos los que tengo son originales, ¿no? Uh-huh. Entonces, recuerdo mucho que me compré los hermosísimos oráculos. Entonces, entre los dos, precisamente ahí en Pericuapa, entre los dos, si mal no recuerdo, me salieron en 700, 800 pesos los dos juegos. Entonces, si lo Los dos. comparas con los juegos de hoy, dices, los dos, ajá. No cada uno, los dos. O sea, me hicieron los dos por 700, 800 pesos. Son de esos de aquí soy, ¿no? Uh-huh. Sí tengo que mencionar que en ese momento, pues para mí, digo, ya estaba yo trabajando, pero pues no ganaba así como mi aguacate con aguacate. Ajá. Entonces, pues sí fue, digamos, un gasto fuerte al momento, pero digo, también esos juegos los exprimí a más no poder. Uh-huh. Pero si los comparamos con hoy en día, pues ya brincos diéramos que dos juegos te salieran en 700 pesos en físico, ¿no? Porque sí lo puedes conseguir en digital, en Steam, en Epic, en Play y demás, pero ya físicos, y además con la rebaja de la rebaja de la rebaja, ¿no? Porque estamos Uh-huh. hablando de un AAA de Nintendo, entonces sí, menos todavía hoy en día, ¿no? ¿Y fueron nuevos o eran ya de...? Nuevos, totalmente No, empacaditos. bueno, sí, sí Sí, fue. sí, sí. Y después compré un Mega Man X2, si mal no recuerdo, también para la Color. Y de igual manera, me salió como en 300 pesos, 350 de aquel entonces, ¿no? Sí, el Mega Man Extreme, me acuerdo. Ajá. Entonces, Joya. muy buenos, ¿no? Y ya después cuando cambié al DS, igual, bueno, yo en lo personal siempre busco ya sea bundles o ofertas, ¿no? Para poder hacerme de mis cosas, porque dar el dinero de trancazo sí creo que es un poco salvaje los precios que se manejan, aunque lo consigas por, digamos, líneas no tan oficiales, no deja de ser Uh-huh. caro, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces, el DS, ese lo conseguí con un Need for Speed, Most Wanted, y la consola junto con el juego me salió como en 3,000 pesos, vamos a decirlo. Cara en su momento, ¿eh? Uh-huh. Entonces, y el Pokémon Perla, cuando salió, ese sí lo compré de salida, me salió en 500, 600 pesos, por ahí así. Fíjate, este no estuvo tan caro, pero la Exactamente. consola sí fue una Fue una lana. inversión.
Y yo sí estoy a favor de cierta manera para el mercado de segunda mano en algunas cosas, que puedes hacértelas, ¿no? Solo que siento que también el mercado de segunda mano también se está encajando el diente, ¿no? O sea, no, Hablando no de... sé sí, ¿no? De que ya un juego original de esos, uno, simplemente, ¿no? A lo mejor uno de Nintendo, si quieres el original de Zelda, el primer Zelda, igual y no. te la andan encajando en el diente en, no sé, Mínimo 1,000, 1,500 pesos te van a $1,000, a costar. lo mejor, Exacto. ¿no? Digo, es un juego que ciertamente lo vale, pero pues lo valdría, considero, si tuviera su cajita, si traía el manual, etcétera, ¿no? Ay, Porque, sí, ya sube muchísimo más. ¿no? Es todo, pero sí siento que el coleccionismo también le está dando en la torre, ¿no? Entonces, afortunadamente son mercados que no está bajo el radar de las autoridades, ¿no? Que si no también ya Por ahora, por ahora. ahora, ¿no? Ya dejaríamos de jugar y con lo que tienes te mantienes y los Sí, exprimes al 3000%, ¿no? sí, Ya justo ni por siquiera ahora. el famoso platinado, ¿no? Ya lo vas a hacer titaneado, no sé. Sí, 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 sí. Después, otro salto en el tiempo, que te hablo del 2008 como al 2015, que fue toda la época de 360. Ahí me parece que, a pesar de que sí continuó un mercado fuera de la legalidad, ya mucha gente empezó a voltear justo a ver a las opciones ya que te ofrecía un Game Express, que después se vuelve Gamers, que después se vuelve Game Planet, todo lo que ya te ofrecían los descuentos en tiendas de conveniencia como Liverpool, Sears, todas estas. Y de repente, pues ya con conocidos, ya era como que muy pocos tenían pues ya juegos de este tipo de, pues, fuera de, y ya, no sé, ¿cuánto te costó? Me acuerdo perfecto, el Batman, el Arkham Asylum, no, pues me costó 1,000, porque de repente hubo un tiempo donde se quedaron en justo 999 los juegos, entre el 2008 y 2012, pues eso costaba, ya cuando llegaban títulos triple A, ya te salían, te superaban esa barrera y te costaban 1,100 pesos, 1,200, como un Call of Duty Black Ops, me acuerdo de la 360 costó eso, eh, y había también, como dices, bundles, porque cuando sale Marvel contra Capcom 3, que para mí era como lo quiero jugar ya de salida, lo conseguí en Pericuapa en 1,200, pero me dieron un control tipo arcade. Entonces, ahí como que ya la gente, me parece, ya no volteaba tanto a este mercado fuera de repente siempre estoy aquí en México a ver un tema ya de comprar tus juegos si no en tienda de conveniencia, ya comprabas originales los juegos en todas las Sí, consolas. sí, porque también creo que indistinto de que a lo mejor las consolas sean pirateables, el hardware, el software creo que sí se volvió más difícil y pues también las verificaciones, ¿no? Estas de te tienes que conectar a internet para verificar que el juego es bueno, también ha puesto el freno en la piratería, ¿no? En la piratería física, porque pues muchos hablan de la poderosísima magia, pero es a costa de que tu consola, pues digamos, se quede entrecomillado obsoleta, ¿no? Recordemos para el 3DS, el 4R, Ah, el R4, una joya, ajá. perdón, para el DS, El DS. Ujú. pues no era necesario actualizar, pero sin embargo ya brincas al 3DS. Entonces, cada vez que hacía la actualización la consola del 3DS, pues la versión ay, no me acuerdo cuál era para el del 3DS. Sí, tenías que tú bajar tu firmware y no sé qué, ¿no? Ajá, exactamente, o sea, tenías de dos sopas, o nunca te conectabas a internet y jugabas, o ir actualizando, ¿no? Que Como bien pasaba lo mencioné, mismo con las portátiles de PlayStation, porque el con la PSP PSP también. tardaron, ajá, la PSP tardaron mucho en hackearla y era lo mismo para que tú pudieras bajar tus juegos mediante memory. Entonces, o sea, te digo, sí había como este mercado, pero ya no era tan grande. O sea, ya no me parece o sea, más bien me parece que ya la piratería volteó hacia hacer como que las consolas retrocompatibles,
De repente sí me acuerdo que veía Ujú. como el Wii U y no sé, o sea, no solamente juegas Wii U, juega todo lo que hay para abajo de la Wii U. Juegas Wii, juegas GameCube, juegas DS, juegas todo, 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 y hasta te agregaban juegos de PlayStation. Pero ya no había como una piratería generacional. Sí, y también creo que otro factor que influyó, como mencionas, es este estancamiento de los precios. No sé, realmente no sé si haya sido artificial o realmente las cosas pues no iban tan mal. Digo, no creo porque pues 2008 problemas de inflación inmobiliaria, más bien especulación inmobiliaria, entonces, Pandemia, también hubo una pandemia. Ajá. ajá, entonces, no sé si realmente en ese momento era más barato o era más accesible poder hacer la producción de los juegos en físico. Y pues también, por otro lado, pues no hacían estas estupideces de las megaproducciones triple, cuádruple A, que no están pulidas, que tienen errores, que tienes que salir con parche de día uno y que tienes que correr porque salen rotas, ¿no? No hay quien se salve, no, o sea, no me digan que si Play, que si Xbox, que si Juanito, no, todos, Nintendo, todos llegan a tener ese problema, unos más que otros, pero justamente esto de subirse al tren de las super cinemáticas y que el videojuego casi 3D, 4K, Full H, no sé qué, como lo habíamos mencionado en otras ocasiones, pues también hacen que se disparen los costos a lo estúpido y pues no venden lo que venden, ¿no? Y quieren sangrarte a ti como usuario de recuperar esa inversión, ¿no? Entonces, en lugar de tratar de hacer juegos más pulidos, Desde el sin día uno. Uh-huh. presupuesto, entonces seguramente tendrían más ganancias, ¿no? Digo, a tal grado eso, ha llegado eso que, pues bueno, tanto Play como Xbox, ya se de toma mis juegos, porque no, encerrados en sus consolas, no hay manera, ¿no? De estos costos tan exorbitantes. Y ahora que me estoy acordando, ¿tú recuerdas que por ahí de, no sé, habrá sido 2011, 2000, no, tal vez un poco más adelante, 2012, 2013, cuando ya estaba a punto de salir la Play 4 y la Xbox One, sucedió el hackeo masivo de PlayStation, que fue cuando liberaron completamente la PlayStation 3 y alcanzaron todavía hasta tirar la tienda y tiraron los servicios en línea de PlayStation, que fue cuando que es uno de los hackeos más grandes que ha sufrido Sony, donde pues ya todo el mundo de repente liberó sus consolas. Ya era el famosísimo Homebrew y demás, que justo tenía esta retrocompatibilidad y demás, que ahí fue como un momento pues, histórico de los videojuegos, porque me acuerdo que Sony había dicho esta consola es inhackeable, y sí, efectivamente tardaron mucho, versión tras versión, porque me acuerdo que estaba la PlayStation 3 grande, que era la FAT, la famosa, después sacaron una Slim y la Super Slim, y las tres eran inhackeables, hasta que de repente, no me acuerdo si fue un ruso o un chino, ¡pum!, sacaron todos los códigos en línea, y fue un tema tan es así que pues, se filtraron muchos datos bancarios, y se liberó completamente el servicio de PlayStation Plus. Sí, que incluso algunos que demandaron obtuvieron el servicio a perpetuidad, ¿no? Efectivamente. Y de ahí se abre esto, entra Play 3 y Play y Xbox One. Y no sé si tú te acuerdas de digo, ahí ya había Nintendo cometido su error, Sony había cometido su error, evidentemente Microsoft no se podía quedar atrás, tenía que cometer su batea. Cuando fue esta conferencia que presentan Xbox One, que dice que era una consola que no podías jugar si no estabas en línea. Y con Kinect, el Kinect era obligatorio y jugar en línea era obligatorio. No sé si te acuerdas de esa famosísima Sí, conferencia. no, de las peores cosas, ¿no? Que incluso los de Play se burlaron de cómo compartir tus juegos en físico, Exacto, ¿no? perfecta, exacto, que no podías compartir juegos y de ahí pues fue Y también un gran la crash. ironía hoy en día es de que pues tampoco puedes compartir juegos porque pues estos cuates ya mataron su formato físico y
pues no puedes compartir el digital, ¿no? O bueno, Exacto. no tan fácil puedes compartir el digital o venderlo. Que creo que también parte de la trampa hoy en día es eso, ¿no? De forzarte al digital porque es más barato y no tener el físico, ¿no? Y el físico te lo disparan 10, $15 más en algunos casos. Ujú. Y que bueno, aquí vemos a una tienda muy famosa de retail de videojuegos aquí en México, que es Game Planet, que es 100% coapeña, por cierto, esta empresa. Pero justo lo que dices, pues ya empieza esta guerra famosita de consolas en esta generación, en la PlayStation 4, Xbox One y con sus versiones, y entra la Switch, que es la que barre y deshace y todo. Y aquí Nintendo me parece que lo que mejor pudo haber hecho es regresar al formato físico tal cual de cartucho. Por mucho que sean de repente nada más cartuchos huecos, que son un código para que bajes, me parece que ese fue el éxito de la Switch. Y pudo haber sido todavía más exitoso si hubieran agregado cositas a los juegos, porque es algo que sí me causa mucho conflicto, que abres muchas cajas y están, ni siquiera te ponen arte adentro, o sea, es lo único que me da Sí, coraje. que se perdió ese bonito, ¿no? Todavía las de 3DS algunos traían sus manuales, ¿no? Y hoy en día Exacto. ya ni eso. El último que vi con algo parecido es el de Marvel, ay, ¿cómo se llama? Marvel El Collection Capcom. Fighting, Ujú. el de Classics de Marvel vs. Capcom, que trae el cómic, pero ya hasta ahí date por Y de ahí en fuera, nada. nada. Entonces sí no hay un plus realmente como para tener ya el físico, porque justamente también vieron que eso te lo pueden ensartar en estas colecciones ultra wow y es en donde te venden el manual y que te venden la figurita y que te venden Los DLCs los. posteriores y te venden. Entonces también la industria ha abusado y creo que si no se empiezan a corregir esos rumbos, como muchos coinciden, pues esto va a tronar, ¿no? Van a pasar dos cosas, o se van a volver todavía mucho más caros, o pues vamos a empezar a jugar lo que tenemos a la mano, ¿no? Empezar a darle a los indies la prioridad, ¿no? Ya para ir cerrando, me gustaría ir haciendo como que ya, aparte de las conclusiones, una pregunta. Digo, ya vimos que como bien dijiste, sea lo que sea este 8% de juego violento, definido como lo que sea, entendiendo que el mejor o el título más esperado de 2026 en juego violento es GTA 6, que me imagino que va a ser una salvajada en ventas y quieran aprovechar eso nuestros honorables congresistas. ¿Cómo crees que sea el mercado justo en 2026? Me gustaría, a lo mejor estoy haciendo conclusiones apresuradas, probablemente sea regresar a ese tipo de mercado físico, de cambio, probablemente también las plataformas de streaming de videojuegos como el Xbox Game Pass tengan cierta relevancia, que también van a fiscalizadas, pero a mí me parece que este mercado de segunda mano en cash y de trueque prácticamente de videojuegos va a crecer otra vez. Sí, y creo que también, digo, espero no tener voz de profeta ni que nuestras bellas autoridades nos anden monitoreando, pero yo creo que el mercado gris es el que va a tener el mayor crecimiento, porque una cosa es de que tú traes, sobre todo creo que a lo mejor en Nintendo, ¿no? Por la liberación de región, o sea, no es lo mismo de que te traigas el título que es para la región americana, en general americana, ahora sí que de América, continente, que la traigas de los Estados Unidos, que trae todos sus costos de importación y demás en físico, a que lo traigas por parte del mercado gris, ¿no? Porque ahí lo puedes meter como otro tipo de importación y no lo sé, realmente no lo sé, hay alguien que le sepa la miscelánea fiscal,
pues te podrías brincar ese impuesto del 8% y nada más dices, pues es un producto de importación, porque no sé, aunque pasara por aduana, no sé cómo lo clasificarían, ¿no? Entonces, porque también hoy en día, si tú compras sobre el mercado gris muchos productos, celulares, tabletas, medicamentos, videojuegos, etc., pues te salen más baratos, ¿no? Incluso aunque tengan el impuesto de plataformas, pues te salen mucho más baratos. De tal manera que, pues, si yo sé que aunque salga con descuento, me van a clavar el 8% en tienda digital, pues mejor me compro la copia física en Mercado Gris, lo juego, me gusta, no me gusta, y lo puedo revender. Ujú, ujú. Pero parte de mi inversión y pues todos están felices y contentos, ¿no? Sí, sí, Esa sí, es sí, yo creo que mi predicción, ¿no? Para sí, casi toda Latinoamérica, ¿no? sí, Indistinto de que a lo mejor haya piratería o contrabandeo, ¿no? sí, 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 yo creo que va a pasar eso. Y y te digo, yo me voy por esa que dices, o que los servicios de streaming de verdad empiecen a ofrecer algo más interesante. Porque, bueno, para empezar, Xbox ya subió mucho de precio, pero si de repente te ofrece día uno Grand Theft Auto, va a ser, se va a ir a las nubes eso. Yo sugiero que si tienen posibilidad de estos 3 meses, compren lo más que puedan de videojuegos, porque en México, evidentemente, y lo que sus posibilidades le dé, porque no se sabe si vayan a querer que Pac-Man vaya a ser generador de contenido violento. Hay juegos que sí, evidentemente, pero bueno. Entonces, ahí nada más es la sugerencia es pues que aprovechen si tienen oportunidad y si no, pues de empezar Ahorrar. digo, a ahorrar, Hacer exacto. fondos de Para no inversión decir, para que puedan comprarse sus justo juegos. como dices, para que no se crea que estamos dando un mensaje equivocado, que estamos fomentando prácticas Lo más raras. legales posibles. Exacto, mejor hay que ahorrar y si quieren un videojuego que traiga este impuesto y que sea un poco más caro, pues sí busquen las opciones dentro del mercado de la legalidad más, más baratas Más para adecuadas a su a bolsillo. su bolsillo. Correcto. Mi Harry, voy a robarme una frase de nuestros amigos de Fandoms, que hay que recordar que estamos ahí los días jueves con ellos. Estamos en especiales de Halloween con ellos. Eventualmente van a estar por acá el buen Coco y el buen Bob. Se cierra el portal de la Tierra 1, nuestros number one, ellos 17. No sé si quieras concluir con algo, mi Harry. Pues igual, ahorren. Esto se va a volver un poco más complicado y si no, bueno, si no está en sus posibilidades ahorrar, no está en sus posibilidades comprar, pues no pasa nada, porque también recordemos que el FOMO, pues es solamente acá arriba, ahora sí que es un estado mental el FOMO, mejor denle a lo que tengan, redescubran sus videojuegos, vuélvanlos a jugar, denles todos, saquen todos los trucos habidos y por haber. Digo, ya hay muchos tutoriales en internet, entonces pues vean qué tan buenos realmente son en esos juegos y a lo mejor redescubren ese amor que tenían por ese juego que compraron o, como en muchos casos, esos juegos que tienen ahí arrumbados y nada más los compraron porque se veía bonita la portada. Entonces, denle una segunda vida, ¿no? En este venidero 2026, aprovechar lo que tiene, ¿no? Entonces, ahora sí que como mensaje ecológico, reutiliza, recicla, rejuega. De acuerdo. Visiten juegos retro también. Hay buenas opciones ahí. Entonces, pues mis amigos, muchas gracias por acompañarnos. Nos estamos escuchando. En la próxima semana regresamos a nuestra programación habitual. Y pues muchas gracias por la paciencia. Gracias a todos por sintonizarnos una vez más y como siempre, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas o lo que estén. Esperemos que hayan disfrutado esto. Adiós, amigos.